Muy bien. Pues charlas MRC, transformación digital y personas. Y el objetivo es muy claro, que todos los participantes, que suponemos que están interesados porque o están inmersos en un proceso de transformación digital o van a empezarlo o lo han tenido, pues puedan llevarse casos reales, buenas prácticas. No es tanto la idea de filosofar o ver qué sería lo mejor en caso de transformación digital, sino ir muy a lo práctico. Y para eso hemos traído a 5 personas que, en fin, creemos que mejor no se puede a la hora pues eso, de poder daros herramientas y casos muy concretos, ¿vale? Entonces lo voy a presentar rápidamente por orden alfabético. Primera es Violeta Orozco. Hola Violeta, pues así con la mano para que te vean. Muchas gracias. Violeta Orozco es la Country Manager en Perú de Conecta. Conecta es una empresa española de BPO y Contact Center. Tiene más de 70.000 empleados, están en más de 9 países. ¿Y por qué ha venido Violeta? Bueno, pues principalmente porque el sector del contact center era un sector muy, vamos a decir, no muy preocupado por las personas tradicionalmente y que ha sufrido una transformación digital pues tremenda en los últimos años, o dirían en el último par de años o, bueno, recientemente. Y además, en el caso de Perú, han premiado a la empresa en cuestiones relacionadas con temas sociales, con temas de equidad y con innovación. Entonces, justamente lo que estamos buscando, preocupación por las personas y además un cambio importante desde el punto de vista digital. Ahora mismo son 13.000 personas y un poco más de 13.000 personas y bueno, esta Violeta que lo ha estado liderando. Y se me olvidaba. Y además les han premiado o han subido muchísimo en el ranking de Great Places to Work. Así que si alguien piensa que la industria del contact center no se está preocupando de los empleados o de los colaboradores, pues ahí tenéis un buen ejemplo. Está entre las 20 mejores empresas. Bien, tenemos también a Jordi Marín. Hola Jordi, ¿qué tal? Ahí está. Jordi fue director de Microsoft en Cataluña y después tiene vamos a decir, una doble función. Es consultor estratégico en varias empresas importantes y además es el presidente, como veis ahí en el fondo que tiene, de la Asociación Catalana de Empresas de Consultoría. Así que, ¿por qué está aquí? Que es una parte bastante importante, porque ha visto muchos ejemplos de transformación digital y muchos ejemplos de cómo se ha tratado de manera diferente a las personas o cómo se han preocupado las empresas de las personas de la organización. Así que esperamos que nos dé esa visión. Tenemos también a María Núñez. María Núñez, ¿estás ahí? Sí. Hola María Núñez, que yo no te veo, espero que sí, muy bien. María es la directora de los servicios jurídicos de Bidigital, que si no suena mucho, antes era Páginas Amarillas, que esto seguro que nos suena a casi todos. Y bueno, fue la directora de personas justamente en la etapa en la que la compañía se transformó de las páginas amarillas que nos dejaban en casa en papel a una empresa totalmente diferente que ahora está relacionada con el marketing digital de empresas y con un cambio muy grande del producto y del servicio, pero también del número de personas, con lo cual creo que es la persona adecuada también, no solamente para hablar de ese proceso de transformación, sino de una parte que también nos interesa, que es la de la comunicación, ¿vale? De cómo se comunica estos cambios a los colaboradores. Tenemos también a Samuel. Hola Samuel Lacarta, que ha sido director de IT en Vueling y llevó a cabo también la transformación digital de la compañía aérea. Y después, como dice él, se pasó al otro lado y ahora está en la parte de marketing digital. Así que nos va a dar también unos cuantos ejemplos de cómo fue aquella transformación, pero también de cómo se ve desde el otro lado, ¿vale? Y finalmente tenemos a Pilar Girón. Pilar Girón es la Chief People Officer de Telefónica en Hispanoamérica. Y Telefónica, como podéis entender, bueno, primero que tiene toda Hispanoamérica, o prácticamente en toda Hispanoamérica, con una cantidad de empleados tremendo, lo cual no sé si dificulta o facilita el tema de personas cuando hablamos de transformación digital, pero bueno, lleva 8 años, con lo cual también 8 años en este puesto o sea, que ha vivido todo ese proceso
brutal que ha habido de transformación hacia adentro y supongo que hacia afuera también al cliente, porque el otro día hablamos también de las tiendas de Telefónica y cómo están ahora mismo pues eso, para transformarse, porque está cambiando el cliente. Y además nos va a hablar de programas específicamente de reskilling o de las nuevas habilidades que nos interesa mucho que tienen que tener los empleados y cómo llegar a ellos. Y además está metida en una organización que también es muy interesante porque es el International Women's Forum y está relacionado con liderazgo femenino. Y esto, Violeta y ella están ahí también haciendo pinza. Y esto es una pregunta que dejo ahí para después. Si la parte de las mujeres también interesa o de la visión de las mujeres debe ser incorporado cuando hay una transformación digital, que parece que es todo de ingenieros masculinos y puede ser que sea un poquito diferente, ¿vale? Pues... no lo pongas encima de la mesa porque entonces no acabamos, ¿eh? No, por eso. Les he pedido que sean muy concretos. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿sí? que podríamos discutir. Pues dejémoslo ahí porque tendremos espacio para más y hoy, eso sí, si nos podemos centrar un poquitín en el tema de eso, transformación digital relacionado con personas o la comunicación, pues iríamos muy bien. Así que si os parece bien, vamos a empezar por Jordi para que nos diga esa visión transversal que él tiene y nos sitúe un poco. Así que Jordi, adelante, por favor. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Perdón. Y para todos los participantes, que esto ya es de vergüenza que no son bienvenidos y muchas gracias por participar. Tenéis el chat y tenemos a nuestro compañero José Luis que va a anotar todas las preguntas que queráis hacer. Así que por el chat, porfa, preguntas para cualquiera de los temas y al final agrupamos y recapitulamos. Ahí está José Luis. Tan guapo como siempre, ahí está. Así que podéis dirigirle todas las preguntas por el chat y al final intentamos contestar, que tendremos tiempo para ello. Muchas gracias. Perdona, Jordi, adelante. No. Muchas gracias a vosotros. Gracias a MRC por invitarnos. Un lujo estar aquí también acompañado con esta mesa de lujo. Bueno, yo básicamente, como me toca el primero, quería hacer dos apuntes. Uno más general, aunque Enrique ha dicho ser concretos, pero sí que dejarme hacer un apunte general de transformación digital y después entrar, si queréis, en un ejemplo concreto que nos puede servir un poquito para poner temas que yo creo que pueden estar ahí en el debate. El apunte general, para mí, transformación digital, siempre lo hablamos, va de cuatro motores de la transformación digital. Cuando uno habla de transformación digital, y no nos vamos a extender ahora en los drivers tecnológicos que llevan esa transformación digital, pero en qué impacta esa transformación digital en una organización y a nivel de una estrategia de una organización, ¿no? Primero, si nos vamos a la parte de dentro, personas, que es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Después nos podemos ir, y depende del sector, a procesos, producción, etcétera, etcétera, ¿no? Donde tiene un impacto automatización, mecanización, etcétera, etcétera, ¿eh? Y ahí no nos podemos extender mucho. Por la otra parte, nos iríamos a clientes, al cambio de relación que se produce, el impacto que tiene esa transformación digital hacia el cliente. Y el último estadio, por decirlo así, si lo podemos poner así, sería el cambio de modelos de negocio, ¿no? Cuando uno hace una estrategia de transformación digital en su empresa, en su corporación, en su organización, tiene que abordar esos elementos y son cuatro motores que tienen que ir en marcha a la misma vez, ¿no? No puede uno sin otro, tendríamos un problema en la organización o iría desacompasada, ¿no? Y hoy nos vamos a focalizar en personas, pero no quiero olvidar el resto de los motores porque es relevante, ¿eh? Yo no solo, o sea, es verdad que muchas veces hablamos de tecnología y a lo mejor no hablamos de personas y hablamos de lo otro, pero también, ¿no? Hemos de hablar de lo otro, ¿eh? Para mí ese es un matiz importante, ¿no? Una vez entramos en personas, ¿qué pasa, ¿no? Cuando transformamos digitalmente una organización, el impacto que tiene las personas. La transformación digital unida a las personas lo que tiene que hacer es facilitarnos la vida, ¿no? Por poner un titular fácil, ¿no? Es facilitarnos la vida. ¿Qué quiere decir? Por un lado, lo que tiene que hacer es quitarnos toda la parte que no aporta ningún valor, toda la parte mecánica, etcétera, etcétera, y ahí la inteligencia artificial y muchos procesos y muchas herramientas, el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, para no cansar con verborrea tecnológica. Lo que hace es quitarnos todas las partes mecánicas del trabajo y que se pueden automatizar. Todo aquello que se pueda automatizar, mecanizar, etcétera, etcétera, eso es lo que tiene que hacer la tecnología. ¿Qué queremos de las personas? El valor de las personas, lo que saben, su conocimiento, las capacidades de esas personas aportadas a la organización al máximo, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento. ¿Qué queremos también?
cambiar la organización. No podemos, en la transformación digital, no podemos trabajar con las personas de igual manera que trabajábamos antes. Y eso lo hemos visto en plena pandemia, ¿no? El famoso teletrabajo. ¿Qué hicimos al inicio? Todo el mundo para casa con un ordenador. Eso no es cambiar la organización, ¿no? Estamos exigiendo a las personas lo mismo, ¿no? El horario de 8 horas, etcétera, etcétera, con un ordenador en casa conectados a una videoconferencia como estamos haciendo ahora. Eso no es un cambio, no es una transformación digital, ¿no? La transformación digital va también de un cambio organizativo, de un cambio de cultura, de un cambio de maneras de hacer, de un cambio de maneras de trabajar en red, de trabajar de manera colaborativa, de trabajar de otra manera. Y ahí, aparte de las herramientas que hemos de dotar a nuestra gente para que pueda trabajar, ahí van varios elementos que seguramente podemos hablarlos más después, ¿no? Pues, lo primero que necesito es cómo mi organización va a responder a ese reto de manera distinta. Por ejemplo, el horario. Ya no es tan relevante el horario como lo era antes, ¿no? No vamos a tener que estar 8 horas ahí, vamos a tener que orientarlo a resultados, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Y eso implica que en casa, bueno, yo puedo organizarme, entre comillas, un poquito como quiera, ¿no? Siempre y cuando tenga resultados, pero eso es un reto para la organización. ¿Cómo controlo ese trabajo? ¿Cómo los managers, por decirlo así, van a trabajar con esas personas y orientadas a resultados? ¿Cómo la comunicación interna en la organización se va a producir? ¿Cómo esa persona que está a distancia ahora y ha cambiado ese tipo de relación que hay ahora va a sentirse aún ligada a esa empresa cuando tiene que estar en casa, ¿no? Por tanto, tema de comunicación, de pertinencia, etcétera, etcétera, para no entretenerme muchísimo en todos los elementos que tendrá impacto. Y podríamos entrar más en qué efectos tendrá, pero la idea es que mejore nuestra vida. Quitamos la parte de mecanización, hacemos una flexibilización de la organización, trabajos de manera en red, mejora de la vida familiar y la compatibilización de la vida familiar y laboral, etcétera, 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 para no entrar ahí. Para mí ese es el titular, ¿no? Es donde estamos. Transformación digital y personas para mí significa, entre otras muchas cosas, significa esto. Si entramos en algún ejemplo concreto, como tenemos muy poco tiempo, no me quiero entretener ahí. Yo quería poneros el ejemplo de una de mis vidas pasadas, que fue la de Microsoft, ¿no? Yo fui director general de Microsoft aquí en Cataluña y yo os explico el ejemplo en primera persona, ¿no? Yo cuando llegué a Microsoft, hola, buenos días, el welcome, ¿no? Me dieron una Surface, unos cascos con un micro y un móvil, ¿no? Y me asignaron mi oficina, porque yo la dirigía, la de Barcelona, pero podía haber estado en cualquier sitio del mundo. No tenía por qué estar en ningún sitio específicamente, te asignan físicamente. Yo como director de Barcelona, que es una oficina relativamente pequeña, tenía unas 70 personas a mi cargo, tenía, por ejemplo, os pongo el ejemplo del extremo de esa transformación digital y las personas, el VP mundial de tecnología, por tanto el CIO interno de Microsoft, estaba asignado a mi oficina, pero yo no lo vi nunca, Vivía en Sant Cugat, aquí al lado, y dirigía desde su casa en Sant Cugat toda la tecnología interna, imaginaros, ¿no? De más de 120.000 personas en el mundo, toda la tecnología interna de Microsoft. Eso para mí es transformación digital, por decirlo así, ¿no? Impactada en las personas, ¿no? La capacidad de que una persona que dirige equipos a nivel mundial, ¿no? En todos los países del mundo, dirige la tecnología de Microsoft internamente desde Barcelona, en este caso, ¿no? Desde el área de Barcelona para todo el mundo, ¿no? Y ahí, ¿dónde estaba la clave, ¿no? Microsoft esto hace muchos años que lo trabaja. Una de las claves es mantener la capacidad de estar conectadas esas personas. Aparte de tener herramientas determinadas, que tampoco me entretendré, para mí una de las claves era la comunicación y la capacidad de tener conectadas a las personas a esa organización. Con dos elementos que quiero destacar y ya está. Uno es la comunicación, la formación y la comunicación interna constante de Microsoft, ¿no? Cualquier persona de Microsoft constantemente tiene que pasar unas series de formaciones, ¿no? Que además están en tus indicadores, en tus KPIs, si no vas avanzando en tus KPIs, que son una formación comunicación. Tienes que pasar una formación pues, de productos, de servicios, etcétera, etcétera, pero además en ese momento la compañía te está lanzando los mensajes que quiere lanzar constantemente y por tanto estás enganchado a tu compañía y también tienes ese sentimiento de estar enganchado a tu compañía. Y para mí el otro era orientación a resultados, que antes decía, también, y para mí el otro era
el sistema de gestión de tus managers. Tus managers tienen un sistema de gestión que se llama one-to-one, con el que están constantemente trabajando contigo y viendo tus necesidades, están encima tuyo, sabiendo qué te pasa, cómo estás, y está fijado de manera metodológica. No es un tema espontáneo, voy a llamar a ver cómo está Jordi y qué le pasa, sino que se fija constantemente y tiene una metodología determinada que se va siguiendo y que permite saber que esa persona está avanzando, está consiguiendo sus resultados, qué necesidades tiene, cómo lo debe apoyar, necesita formación, necesita que lo apoye en este tema, necesita más equipo, necesita más recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso logra que ese trabajo en red, colaborativo, a distancia, etcétera, etcétera, obtenga unos resultados espectaculares, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las claves de esa transformación digital impactada en personas, y poniendo un pequeño ejemplo de alguno de los elementos. Y ya, Enrique, creo que he agotado mi tiempo. Nada, 5 minutos exactos, te agradecemos mucho. Perfecto. Muchas gracias, Perfecto. Enrique. Después seguimos hablando. Eso, después, ya sabéis que tenéis, si queréis comentar algo sobre lo que acaba de decir el ponente, creo que tenemos tiempo y adelante. Vamos con Violeta, si os parece bien, que nos va a contar un caso, en fin, creo que curioso de cómo implementaron la transformación digital teniendo en cuenta, pues eso, el número de personas que tenían dentro de la compañía. Así que adelante, Violeta, por favor. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, MRC, por la invitación. Bueno, nosotros somos en Perú una compañía de más de 13.000 colaboradores, 60% son mujeres, trabajamos con los millennials menos favorecidos del país. Es importante, bueno, yo les vengo a contar cuál ha sido nuestra experiencia en el tema de transformación digital cuando se toma la decisión de transformarnos digitalmente, porque antes hacíamos o cambiamos algunos procesos, digitalizábamos algunos procesos, pero ya cuando hablábamos de transformación digital, nos hicimos lo primero que hicimos fue hacernos la pregunta, ¿qué estrategia vamos a aplicar? ¿Cuáles van a ser los pilares de esa estrategia? Y bueno, definimos 3, que era la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador y las herramientas digitales. Bueno, muy bien. ¿Y cómo nos organizamos? Entonces, teníamos, y esto lo hablo de hace 3 años, teníamos un presupuesto bastante retador. No podíamos descuidar el cumplimiento de ese presupuesto y generar todo un cambio. Entonces, lo que hicimos fue tener 2 grupos. Un grupo en el cual estábamos todos los que estábamos en la compañía, todo el equipo operativo, todas las áreas de apoyo en general, defendiendo el cumplimiento del presupuesto, y luego creamos en paralelo al equipo de transformación digital. Creamos también un laboratorio que nosotros le llamamos la colmena de transformación, y sumamos a este equipo al equipo de experiencia del cliente. Entonces teníamos 2 equipos en la organización. El ejército cumpliendo la meta en ese año, y luego implementamos el otro equipo que estaba totalmente empoderado y que tenían una serie venían con diferentes perfiles, había ingenieros, había periodistas, había diferentes perfiles diversos, que era lo que nosotros buscábamos en este equipo, ¿no? Para poder generar el cambio. Bueno, muy bien, ya sabíamos cómo nos íbamos a organizar, y después decíamos, ¿y cómo hacemos que realmente la transformación, cuando hablamos de transformación digital, esto está ligado a una transformación cultural, y cuando hablamos de cultura, hablamos de gente? ¿Cómo hacemos para llegar a toda nuestra gente? ¿Cómo hacemos para llegar a todos los equipos, desde el equipo directivo a todos los niveles de la organización? ¿Cómo hacemos para innovar y también para capacitar, entrenar a nuestra gente en nuevas competencias? Bueno, para eso diseñamos todo un plan de formación que tenía como objetivo sensibilizar a todos los equipos, ya les dije, a todo nivel de la organización, y estos equipos, sensibilizarlos en cuál era el objetivo, por qué queríamos transformarnos, y también dentro de ese plan de formación, incluimos muchas formaciones, muchos talleres para enseñarles las metodologías ágiles, todo lo que es Scrum, Design Thinking, tuvimos talleres de Lego Serious Play, talleres de experiencia al cliente, donde le enseñamos a la gente todo el mapa, cómo hacer un mapa de experiencia para
tanto para los colaboradores como para un proceso definido para un cliente. Y realmente después de toda esta formación, luego se empezaron a trabajar en los equipos, en estos dos grandes grupos, empezaron a interactuar y a crear nuevos procesos y nuevos productos. Algo que quiero destacar, ya que tocaste el tema de que somos líderes en innovación y también equidad de género en el país, bueno, por una serie de reconocimientos a nivel nacional y en Latinoamérica, era que cuidamos muchísimo que en estos nuevos grupos también hubieran tanto hombres como mujeres, para que los nuevos procesos y los nuevos productos que se puedan crear tengan la visión de ambos géneros. Y déjame decirte que los resultados han sido buenísimos, porque todo lo que estamos creando de verdad tiene, tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes, un alto grado de satisfacción. Y no sé si me pasé los 5 minutos, me quedo aquí. Todo perfecto, Okay. perfecto. Gracias. Compañeros del resumen, crearon una mini empresa dentro de la empresa y a partir de ahí probaban y luego consiguieron que seguimos probando. Bueno, así que bastante curioso. Muy bien, muchas gracias. María Núñez, Bidigital. Hola a todos. Muchas gracias no sé si me oís ahora, que he tenido algún problema de conexión. Bueno, pues hola a todos y muchas gracias a MRC y a Enrique por organizar este encuentro. Bueno, pues como introducía Enrique al principio, yo soy la directora de Servicios Jurídicos de Bidigital, antiguas páginas amarillas que todos conoceréis, y que es un ejemplo claro de transformación digital. Además, justamente el lunes fue el último día que se publicó la última guía en papel. Ahora nuestro producto es 100% digital, nuestra oferta, nuestra relación con los clientes, y en los últimos años pues hemos vivido esta transformación y desde el punto de vista de personas, para nosotros el reto fundamental ha sido el cultural. Y para lograr pues, transmitir a todos los equipos una visión atractiva de futuro, un propósito, pensamos siempre que la herramienta fundamental es la comunicación. Y esta necesidad de reforzar la comunicación se agudizó mucho con el confinamiento, cuando de un día para otro nos fuimos todos a casa con el ordenador. Esta situación que podía provocar aislamiento y que podía, bueno, pues interrumpir un flujo normal de comunicación, la atajamos y, bueno, y como por ir al grano, como me pidió Enrique, yo os voy a contar un poco las medidas que pusimos en marcha para asegurar que la comunicación de lo que queríamos conseguir como compañía llegara a todos los empleados. Entonces, de una manera metodológica y no improvisada, establecimos de forma obligatoria, porque entiendo que no hay otra manera, reuniones diarias de todos los equipos de duración muy corta para arrancar el día. De manera que, aunque estuvieras en casa, tú te levantabas y cuando empezabas tu jornada veías a tus compañeros, a tu jefe o a otros departamentos y hay todavía una pequeña reunión de coordinación de arranque del día. El método del one-to-one que ha comentado antes Jordi, también nosotros lo implementamos hace tiempo y consideramos que es muy útil, y cuando al principio se implementa sí que genera cierta resistencia porque la gente piensa que va a perder el tiempo, pero al final lo gana, porque es una forma de organizar mejor el contacto con tus reportes directos y estar al día de la evolución y de los posibles problemas que puedan tener para conseguir sus resultados. También tenemos organizados desayunos con empleados, ahora son virtuales, y el CEO de manera semanal. De manera semanal se elige a un grupo de empleados que comparten pues, una hora con el CEO, donde no hay una agenda predeterminada y las preguntas son abiertas, y el CEO informa sobre pues, los proyectos o las situaciones que considere relevantes esa semana. También tenemos ahora virtual una reunión general de todos los empleados con el comité de dirección y el CEO. En esta reunión mensual pues, se reporta las ventas al mes, los distintos parámetros o los KPIs de negocio que sean importantes y la evolución de cualquier otro tema.
Luego también usamos mucho la red interna de comunicación, donde está siempre accesible para todos los empleados pues las normativas, la información relevante, lo que necesiten conocer del negocio. Y luego hemos implementado un modelo que quizá conozca Pilar, porque estaba también en Telefónica, que se llama el programa Participa, que consiste en que cada equipo elige a un representante que pueda hacer de interlocución con la dirección para trasladar preocupaciones, preguntas o propuestas de interés para el negocio. Ese representante de equipo no puede ser mando. Y estos líderes tienen reuniones quincenales con sus compañeros y mensualmente trasladan las conclusiones a los responsables, que después las ven en el comité de dirección. Y de todas esas iniciativas y preguntas se da obligatoriamente respuesta, tanto si pueden ir adelante, porque se estudia su viabilidad y se decide que se pueden implementar, como si pues si decide que no es momento de ejecutarlo. Pero de esa manera hay un canal de comunicación directo entre los empleados y la dirección. Y luego un aspecto de la comunicación que también es muy relevante, entendemos, para cambiar la cultura, es el compartir conocimiento. Todavía más durante esta época de pandemia, sí que nos han elevado muchas veces la necesidad de saber qué hacen los demás. ¿Qué están haciendo en el otro área? Muchas veces para los equipos de finanzas o facturación, pues son unos absolutos desconocidos los que están pues creando productos nuevos en marketing, ¿no? Entonces, también genera mucho sentido de pertenencia y ayuda mucho a entender el objetivo de la compañía, el saber qué están haciendo otros, ¿no? Entonces, también tenemos procedimentadas reuniones entre áreas en las que cada área comparte proyectos o simplemente lo que hace en su día a día. Y luego también, en línea con esto de compartir el conocimiento, todas las semanas un empleado hace un vídeo en el que cuenta qué está haciendo. Tratamos de elegir personas que estén haciendo algo que sea de interés para todo el mundo, lógico, ¿no? Pero que esto también tiene muy buena aceptación, porque también sirve para hacer equipo y para entender qué hacen los demás. Y luego, por último, una herramienta que siempre nos ha resultado muy útil es la encuesta de clima laboral anual, pues que nos permite conocer de primera mano con datos objetivos dónde están los problemas y cómo actuar sobre ellos. Y bueno, no sé si he consumido el tiempo o me he quedado... No sé. Muchas gracias. Estupendo, estupendo. Tener en cuenta que, lo he dicho, Páginas Amarillas pasó de 1.500 empleados centrados en la parte de física de producto a 350 y marketing digital. Y entre todo este tratamiento y en las nuevas habilidades, además de contarnos esto, María nos ha dado, así a bote pronto, el one-to-one, los desayunos con el CEO, reuniones diarias, reunión mensual de toda la compañía con el CEO, el uso de la red interna, el programa Participa y además el intercambio de conocimientos y el vídeo de los empleados, lo cual son, pues eso, lo que pedíamos justamente, un montón de herramientas muy aplicables a cualquier tipo de organización. Así que muchas gracias. Y pasamos a Pilar, por favor. Perdón, que estoy en... Buenas tardes a todos. Yo tengo una pequeña presentación, no es muy pequeña, pero prometo que me voy a ajustar a los 5 minutos. La voy a pasar rápidamente, sobre todo para fijar conceptos. Entonces, nosotros vamos a hablar de decirme si se ve, sí que la podéis ver, ¿no? Sí. Quiero dar un ejemplo muy concreto, o sea que no voy a meter mucho en contexto, de proyectos de reskilling que hemos hecho sobre todo en Hispanoamérica. Los hemos hecho en toda la compañía, pero yo quiero hablar de Hispanoamérica, que es el área que conozco mejor, donde tenemos, por dar algunas cifras, 33.000 empleados y estamos en 8 países. Hay países que tenemos de 13.000 empleados, tenemos en Argentina, hasta Uruguay, que tenemos 500 y de ahí todo el rango, ¿no? Estamos en todos los países en Hispanoamérica, quitando Paraguay, Bolivia y ahora en los países de Centroamérica que vendimos las operaciones que teníamos allí. Bueno, por hablar un poco de... muy rápido de contexto, ahora mismo toda la nueva realidad, incluida la transformación digital, empuja a que todos tengamos que tener un aprendizaje continuo y una necesidad de reskilling, ¿no? Las empresas todas, y hay todo tipo de estadísticas que tengo aquí que puedo compartir si queréis, hablan de que tienen dificultades para encontrar los skills que necesitan. Las personas cada vez vivimos más y tenemos carreras más largas. La carrera media es de 60, 70 años, eso es impensable, con lo cual tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir desarrollando nuevas habilidades
y las habilidades son tremendamente obsoletas. Es decir, las habilidades aprendidas tienen una vida media de 5 años y si son tecnológicas, la vida media es incluso más corta, ¿no? Y esto tiene implicaciones importantes para los gobiernos, para las economías, para las empresas que no pueden estar dependiendo constantemente de traer esos skills ya aprendidos de fuera, y para los empleados que tenemos que están en constante necesidad de aprendizaje continuo. Entonces, quiero entrar un poco en cuál era el contexto que nosotros vivíamos en Telefónica en ese momento y qué es lo que vivimos. Es la necesidad de hacer una planificación estratégica de nuestra fuerza laboral. Porque era imprescindible para ir reduciendo esa brecha de habilidades con la que nos encontrábamos. El contexto es que toda la digitalización y la automatización estaban transformando los procesos con nuestros clientes, ¿no? Además, nosotros somos una industria que es relativamente intensiva en mano de obra, sobre todo cuando tenemos tanto interna como externa, y sobre todo en donde tenemos operaciones fijas, ¿no? Esas habilidades digitales que necesitábamos eran escasas en nuestra compañía y eran escasas en el mercado, además con alto riesgo de obsolescencia, y operamos en mercados donde tenemos mercados laborales con ciertas rigideces, que eso también nos pone algunas limitaciones, ¿no? Y nuestros ingresos estaban iban a ser cada vez, iban a provenir de entornos digitales y de datos. Entonces, claramente los desafíos necesitamos nuevas habilidades para la transformación digital, para la virtualización de red y para unos nuevos negocios, pero nos estaba pasando al mismo tiempo que con motivo de la transformación digital se nos estaban creando bolsas de exceso de oferta de personas y que teníamos que hacer algo también con ellas. Y necesitábamos cumplir nuestros objetivos de crecimiento en los nuevos negocios. Entonces ahí teníamos, por un lado, drivers de demanda de nuevos skills, que eran los nuevos negocios, la propia transformación digital, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajar y agilidad. Y ya en el último año esa demanda se acentuó mucho más con la pandemia. Y teníamos drivers de oferta. La automatización y la digitalización lo que hacía es que dejaba bolsas grandes de equipos cuyo trabajo había desaparecido porque había sido sustituido por un robot. Legados o la propia transformación o la simplificación que íbamos haciendo. Y decidimos que teníamos que ir hacia actividades de reskilling. Y ahí ya sí que me voy, entre otras que internalizaciones tácticas, contrataciones, pero fundamentalmente hablar del reskilling porque eso es lo que nos iba a dar también sostenibilidad en el largo plazo. Y ahí lo que hicimos en el caso de Hispanoamérica concretamente, donde hay 3 países donde lo hicimos de manera más puntual, que fue en Argentina y en Chile y en Perú. Lo que queríamos era realmente apostar por nuestra fuerza laboral y porque se reengancharan a muchas actividades que tenían que seguir haciendo porque las suyas habían desaparecido con motivo de la transformación digital, ¿no? Como paso 1, se trató de identificar cuáles eran. Y aquí, bueno, Victoria me va a perdonar porque algunas de esas actividades que realizaban terceros, nuestro objetivo era o bien internalizar actividades que ahora estaban realizando terceros y que la podían realizar esa fuerza laboral, o bien nuevas necesidades de skills que se iban creando, y ahí lo que teníamos era identificar cuáles eran esas necesidades que teníamos, ¿no? El segundo paso era identificar los roles, perfiles, competencias que eran necesarias para hacer esas actividades y que nos permitieran identificar de manera precisa cuáles eran las personas que podían, los trabajadores necesarios para cubrir esas nuevas necesidades, ¿no? Y estos trabajadores provenían fundamentalmente de recursos que habían sido liberados por la automatización, o agrupábamos perfiles, experiencias, condiciones laborales, se iba faseando, etc. Y lo que se hacía en ese paso 3 era ese fit entre la oferta que teníamos de trabajadores y la demanda. Y ahí es donde entraban fundamentalmente en ese fit todos los procesos de capacitación o de formación que hicimos muy intensos. Y ahí lo que hicimos fue no solo darles, y hablamos de horas y horas y horas de formación, sino que también utilizamos a muchos empleados internos que sabíamos que tenían skills potentes de formación para ayudar y acompañar y hacer shadow de todas estas personas que estaban haciendo este cambio. Hoy en día, por deciros algunos números, conseguimos movilizar a más de 3.500 personas, y ha sido más porque ya hemos continuado, esto se ha convertido ya en un hábito, entre Chile, Argentina y Perú. Yo creo que la parte más importante de todo esto era la capacitación, la adecuación de los espacios, el acompañamiento y asegurar que todo esto se hiciera manteniendo la experiencia del empleado. Todas esas cosas en combinación nos permitieron que 3.500 personas cuyo trabajo
ya no existía con motivo de la transformación digital, pudieran desarrollarse para hacer otras actividades, otras necesidades nuevas que demandaba la compañía. Nada, pongo aquí algunos ejemplos de cómo fue en cada uno de los países, pero básicamente el mensaje fundamental era eso. Y además esto lo que te permite es la sobrevivencia también en el largo plazo. No puedes estar dependiendo constantemente de traer personas del mercado con estas nuevas habilidades. Nada más. He cumplido mi tiempo con presentación. Pues muy bien, muchas gracias. Y también una idea muy interesante porque piensas en Telefónica y a lo mejor dices, bueno, pues va quitando lo que no nos sirve, vamos trayendo gente nueva porque tiene sin duda el poder de hacerlo y justamente se han centrado en lo contrario y en conseguir... Bueno, ejemplos muy buenos que también pueden aplicarse en todas las empresas, como esto de que haya empleados, digamos, con más habilidades en temas digitales que estén ayudando a sus compañeros o les estén tutorizando haciendo el shadowing. Pues muchas gracias Pilar. Y finalmente vamos con Samuel, que lo dejo para el final porque nos trae un poco del futuro, también de nuevas profesiones y de nuevas habilidades que van a aparecer. Y desde la aeronave donde está, adelante Samuel, por favor. Gracias. Bueno, voy a intentar, como hemos hablado ya de muchísimas cosas, de los pilares que conlleva y temas un poquito más teóricos o de base, voy a hacer más énfasis en ejemplos, etcétera. Para mí y empezar diciendo que para mí la digitalización es como un motor de cambio. Yo soy ingeniero y lo llevo en los genes. De hecho, mi padre, con 40 y pico años, era delineante y dejó de hacer dibujos con tinta en papel y se reformó en AutoCAD hace 25 años. Y eso le permitió, en lugar de perder tiempo dibujando, pues perder tiempo pensando, ¿no? Entonces, pensando en el otro día en digitalización, vi este ejemplo, quizás es por lo que lo llevo en los genes. Digo que permite evolucionar porque pensar, por ejemplo, en la música. La música en formato analógico, en vinilos, etcétera, se digitaliza en algún momento y eso abre una serie de industrias que no podíamos llegar a pensar. Entonces, eso es digitalización. Dentro de una empresa, la gente, cuando piensa en digitalización, a veces lo confunde con automatización. Las personas, y sobre todo los empleados, pueden pensar automatización, esto es un riesgo para mí, voy a perder mi trabajo porque esto en lugar de hacerlo yo. No necesariamente es lo mismo. Obviamente, la digitalización permite automatizar y que puedas hacer otras cosas, pero no necesariamente digitalizar es automatizar. Y vuelvo a poner un ejemplo, en el caso de las aerolíneas, el web check-in. El online check-in que todos hacemos ahora y parece lo más normal, eso es un proceso que se ha digitalizado. Hubo un tiempo en el que tú ibas a hacer fila en un sitio, ese sitio sigue estando, lo que pasa es que ahora se centra más en atención al cliente, a recoger maletas y se ha digitalizado un proceso que no necesariamente ha automatizado nada. Por eso, lo principal es tratar de contar a la gente, en inglés se dice el what's in it for me, y esto en qué me implica. Y cómo explicar que esta digitalización es algo bueno y que no necesariamente es una automatización, y si lo es, cómo va a beneficiarle o qué puede hacer. También es cierto que en mi caso generalmente ha sido para aprovechar y poder crecer sin necesidad de incorporar más personas. No he pasado por ello, entiendo que un proceso de digitalización, automatización para decrecer es un poco más complicado, pero aún así siempre es importantísimo contar con el apoyo de los empleados, buscar una serie de sponsors, de evangelizadores que son realmente los que van a hacer esa evangelización al resto de empleados. Hablábamos antes de formaciones, cursos, etcétera. No hay nada mejor que un compañero que está súper motivado y enchufado con la propuesta de valor para convencer al resto. Ellos son capaces de llevar un proceso de digitalización adelante o de matarlo. Porque he vivido las dos cosas y he visto proyectos no tener el éxito esperado porque no había una adopción esta evangelización. Como ejemplos, os pondré un par, uno de pura digitalización y otro de automatización. El de digitalización, esto es uno que hice cuando era director de tecnología, o empezamos a hacer, se llama Electronic Flyback. No sé si alguna vez habéis podido ver
hace tiempo y todavía en algunos sitios los pilotos a veces van con una maleta gigante, ¿no? Y son un montón de papeles. Hay un departamento en las aerolíneas que se llama Oficina Técnica. El nombre es casi ridículo porque se dedican a actualizar las hojas de normativa, de mapas de vientos, de obras en pistas de aterrizaje, rutas, etcétera, y archivarlas cada día para que estén actualizadas de manera que los pilotos las llevaban y las podían consultar, ¿no? De todos los aeropuertos alternativos en los que podían volar, origen, destino. Hablamos de maletas de 20-30 kilos de peso de papel y gente generando esa documentación continuamente. Esto está asociado a una serie de normativas y de aprobaciones por aviación civil, etcétera, con lo que digitalizar esto es un proceso muy, muy, muy complejo. No solo depende de la aerolínea, depende de que te aprueben eso. Pues estos departamentos, el valor añadido de estar imprimiendo cosas y metiéndolas en carpetas, os voy a imaginar cuál es, pues todo esto es un proceso de digitalización que cuesta años, empieza generando automáticamente una serie de documentación que se mete en el equivalente a un sobre de vuelo, se imprime, imaginad, pues imprimir automáticamente desde un sistema todo lo relacionado con un vuelo en lugar de que una persona lo esté haciendo, a eventualmente hacer todo esto en un iPad o en un Surface, que en lugar de llevar toda esa documentación puedas llevar todo en un Surface con acceso no solo a los aeropuertos alternativos a los que vais a ir, sino todo y a poder hacer el checklist. O sea, pues esto es digitalización, no automatización, que mejora la vida de todo el mundo. Proceso de automatización, pues recuerdo hacer escaneo y procesado de facturas para machear con pedidos. De nuevo, esto en lugar de tener administrativos cuadrando las facturas, permite crecer muchísimo más rápido y aumentar el volumen, la eficiencia y los ciclos. Y luego, en cuanto puro de personas que requieren reskilling, personal, equipos de ventas, de las ventas sobre todo de B2B hacia agencias, podéis pensar en el perfil típico de alguien que va a visitar a las empresas, al travel manager de turno para pues, negociar tarifas, etcétera. Todo eso en una compañía como la nuestra, puramente digital, digamos, cambia totalmente el perfil. Ya no tienes sales people que va a intentar vender a las agencias, a los agentes, a los travel managers. Tienes expertos en integración, entonces la conversación que tienen es totalmente diferente. Son con informes de números para ver en qué mercados estás funcionando mejor, peor, cómo puedes integrar con nuestros sistemas para ser capaz de ofrecer este tipo de maletas, entonces es una conversación muchísimo más tecnológica. La gente tiene que hacer ese reskilling. Y luego, más allá de reskilling, directamente, yo he visto aparecer ahora ya en mi lado de marketing digital en los últimos 4 o 5 años profesiones nuevas que probablemente habréis escuchado, especialista en MarTech, UXer, que es User Experience, gente que venía de diseño, trafficker para hacer traffic acquisition, adquisición de tráfico, etcétera, que son roles que antes eran de otra manera. Este UXer antes era un diseñador que hacían dibujos en Photoshop. Ahora son, dado que la tecnología permite que definan esa usabilidad dentro de una herramienta, pues aprenden ciertos elementos técnicos para ser capaces de maquetar sus propias cosas, subirlo a la web en lugar de pasar por todo el proceso de pasarlo a un desarrollador, etcétera. Y este trafficker que os decía, traffic acquisition, es gente que en lugar de estar haciendo marketing tradicional, en lugar de tener un mindset puramente creativo, tienen un mindset también muy analítico, muy numérico, para entender el efecto de las acciones, medir el retorno de inversión. Ya no pongo una valla publicitaria en Plaza Cataluña o un anuncio en la tele y estimo cuántos impactos ha tenido, sino que lo utilizo a través de determinadas herramientas y analizo científicamente cuál es el impacto que ha tenido en visitas, en ventas, etcétera. Entonces, otras son posiciones nuevas que de hecho están muy demandadas y muy bien pagadas y son fruto puro de la digitalización, del hacer en digital todo lo que antes se hacía de una manera más artesanal. Muy bien. Pues Samuel, muchas gracias. Tenéis un minuto si queréis añadir algo a lo que ha dicho alguno de vuestros compañeros.
Y si no, pasamos a las preguntas, que a lo mejor es más fácil con el resumen, y José Luis, que podéis contestar luego. Esto como pasamos a las preguntas, muy bien. Pues doy el paso a José Luis. Perfecto. Muchísimas gracias por esta interesantísima resumen y variedad de ejemplos, además muy concretos y muy bien explicados. Oye, me han llegado unas 50 preguntas a nivel privado y 10 o 12 a nivel del chat público, pero hay una que se repite constantemente y la voy a tratar de resumir. Una de las personas que ha preguntado, que se ve que es erudito y que está al día de las nuevas tendencias, me cita un libro de Yuval Noah Harari, Las 21 lecciones para el siglo XXI, no sé si lo habéis leído, donde hace mucho hincapié en que todo esto va a generar una especie de casta de inútiles. Gente que no se va a poder reentrenar o hacer un reskilling, como diría Pilar, para poder entrar en toda esta ola. Y me gustaría que Pilar nos diese cuál es su visión de esa probable casta de rezagados digitales. Qué difícil pregunta, sobre todo si no, yo no sé si voy a ser capaz de contestarlo. Yo creo que, y lo decía al principio, es decir, el contexto que estamos todos es que efectivamente la transformación es tan rápida que todos tenemos que estar aprendiendo constantemente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que internalizar, no ahora que estamos ya en empresas, desde que somos pequeños. Yo creo que eso es algo que tiene que impulsarse desde las escuelas a los niños pequeños, que ya no es ese aprendizaje, o sea, lo que era el mundo antes, que tú aprendes, vas a la universidad, trabajas 20 años, luego te jubilas, eso ya no es así. O sea, vas a tener movimientos de aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender y reciclarte constantemente. Y eso es algo, lo primero que yo pensaría, y así estoy rápidamente pensando, es tenemos que empezar a formar ya a los niños en eso, que el aprendizaje que van a tener el resto de su vida va a ser constante. Eso sería lo primero. Segundo es que yo creo también, y lo decía, los propios gobiernos tienen un reto importante con esto. No pueden, para el propio crecimiento de las economías, no pueden dejar rezagada a una fuerza laboral enorme. Tienen que también participar de manera, o sea, esto tiene que ser colaboración público-privada en no dejar rezagada a una fuerza laboral, a los jóvenes. La cantidad de desempleo que tenemos ahora es gente que tiene que formarse en generar otras habilidades para conseguir otros trabajos diferentes. Y en tercer lugar, yo creo que las empresas tenemos que ser conscientes, ya no solo por motivos económicos, sino por justicia. Tenemos que formar y tenemos que invertir en formar a la gente y en dar las oportunidades de que la gente, ya no digo formar, tenemos que dar las oportunidades a que la gente que quiera asumir esa transformación lo haga, para reducir esa brecha en la sociedad. Desgraciadamente, bueno, y esto yo creo que es aporte mío, yo creo que la pandemia está ampliando esa brecha. Es verdad, está ampliando esas posibilidades de acceder. Hoy leía un artículo bastante conmovedor, sobre todo en Latinoamérica, donde la paralización de las escuelas durante un año, el avance que habíamos hecho en los últimos 10 años se paraliza porque las escuelas no han podido funcionar. Hay muchos niños en el mundo que no tienen capacidad de conectarse digitalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso es un esfuerzo de todos y para conseguir que eso no ocurra. Muchas gracias, Pilar. Jordi, ¿querías agregar algo? Tengo entendido. No, bueno, es que básicamente lo ha dicho Pilar, iba en ese mismo sentido. Yo creo un elemento importante, y he visto también alguna pregunta por ahí, que hay un cierto miedo, ¿no? A esta, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, al final la digitalización y comporta automatización, mecanización y elimina muchos puestos de trabajo, pero crea muchísimos más, ¿no? Yo iba a insistir en esa capacidad. Y es verdad que habrá personas, depende mucho de capacidades. No todo el mundo podrá hacer determinadas cosas, pero podrá hacer muchas otras, ¿no? Y yo creo que es ahí, ¿no? Y escuchando el ejemplo que antes Pilar explicaba, ¿no? Si hacemos un análisis, yo creo que habrá pocas personas que queden fuera de esto. O sea, creo que todo el mundo tiene capacidades, que todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo se enganchará a la transformación digital y a las nuevas herramientas, pero otras capacidades que tiene nos han de servir para otras cosas, ¿no? Cuando yo hablaba al principio
de esa estrategia global. Habrá, por ejemplo, personas que las podemos enfocar más a cliente para hacer no sé qué. Habrá otras personas que las podemos enfocar a hacer no sé, otra cosa, pero que a lo mejor no tienen que ser necesariamente ligadas a la tecnología y a los skills tecnológicos, que serán muy importantes y mayoritarios, pero habrá otros elementos que también serán importantes. Yo creo que la tecnología humaniza, si me permitís la expresión, ¿no? Porque tenemos mucho miedo en esa tecnología, ¿no? Como la tecnología no humaniza, ¿no? Sino que nos robotiza. Para mí no. La tecnología humaniza y, por tanto, potencia muchas capacidades. Yo creo que ahí van a haber muchísimas más oportunidades de las que pensamos. Oye, muchas gracias, Jordi. Hay otro grupo de participantes que han centrado sus ideas alrededor de un concepto que creo que fue Violeta la que introdujo por primera vez, que eran las reuniones, las one-to-one, o las one-on-one, como, dependiendo cómo las llamen, ¿no? Una nueva manera de hacer la gestión remota del equipo, pero al mismo tiempo, por lo menos en MRC creemos firmemente en que es una excelente oportunidad para mantener las R2, las relaciones, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y me gustaría, Violeta y María, que nos hiciesen una pequeña reflexión acerca de la importancia y el método y la forma en la cual se pueden hacer más efectivas las reuniones one-on-one para poder hacer un buen seguimiento y para poder cultivar la relación de un manager o de un líder de un proyecto con cada individuo de su equipo. Violeta, te cedo la palabra. Okay. Gracias. A mí me gustaría agregar algo de lo que dijeron anterior pregunta Pilar y Jordi. Desde el punto de vista de empresa, nosotros como una empresa de más de 13.000 colaboradores trabajando con los millennials menos favorecidos del país, donde ya recibimos gente que no tiene la mejor educación, creo que definitivamente, y tocó un punto, te tocó Pilar, importantísimo, el rol que tenemos las empresas, ¿no? De ayudar, en el caso de nosotros, a estos jóvenes, para hacerlos empleables, ¿no? Sí es cierto que nosotros dentro de la compañía tenemos todo el tema, estamos constantemente buscando, se buscan eficiencias y la misma gente nos da ideas para automatizar, porque nadie quiere en los trabajos hacer tareas repetitivas, ¿no? Entonces la gente pide y dice, oye, este proceso lo podemos automatizar y eso lo venimos haciendo. Y la gente que trabajaba en eso, las vamos, ¿no?, redistribuyendo o las incorporamos en los crecimientos. Creo que es importante el rol de las empresas, nosotros lo hemos asumido así. Tenemos que trascender en la vida de la gente y de la sociedad en nuestro país. Somos muy activos en eso y no podemos dejar a la gente fuera. Entonces, trabajar con gente, como les digo, gente joven, menos favorecida, inclusión laboral de personas con discapacidad, gente víctimas de violencia, víctima de trata de personas, trabajamos todos esos colectivos, LGTBI, el colectivo LGTBI, entonces no podemos dejar a la gente fuera, y creo que ahora, creo que eso es muy importante, tenemos que hacer un equilibrio, lo más importante son las personas, y cuando hablamos de eso, pues tenemos que ser coherentes con el mensaje, ¿no? Por otro lado, también creo que cómo hacemos en el día a día, cómo estamos haciendo, porque ahora tenemos, imagínate, con 13.000, más de 13.000 colaboradores, de los cuales tenemos trabajando remotamente, y esa es otra historia de cómo lo logramos. Tenemos 11.000 personas trabajando en remoto. No teníamos antes de la pandemia ninguno, y tuvimos que pasar a 11.000 personas trabajando en remoto, y unas 2.000, perdón, en sede. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar? O sea, estamos creando una serie de herramientas importantes para poder no perder el contacto. Sabemos perfectamente, y creo que lo dijo Jordi al inicio, o sea, no solo es replicar lo que tienes o lo que hacías en las sedes, ¿no?, o en trabajo presencial, replicarlo en trabajo remoto. O sea, estamos en todo un proceso de aprendizaje, implementando herramientas en estos laboratorios y en coordinación con muchísima gente para no perder el contacto. Se han creado herramientas importantes, como una que se llama Coach, donde la gente puede interactuar en grupos, y nosotros, los equipos y el equipo directivo, tenemos reuniones con ellos, ¿no? Tenemos reuniones con ellos, no solamente con la gente, con los equipos de alta dirección,
sino también vamos a tener reuniones con los líderes que manejan grandes equipos. Entonces, si me preguntas ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos en pleno aprendizaje. Decirte que tengo la fórmula ahorita perfecta, no. Lo estamos constantemente trabajando para lograr ese acercamiento y no perderlo. Más aún, como les digo, con 11.000 personas trabajando en remoto, porque no sabemos al final si la vacuna funciona o no funciona. En mi país todavía están empezando la vacunación. Entonces ya se pueden imaginar el reto que tenemos. De acuerdo. Violeta, te recomiendo que hables con Enrique sobre nuestro training de liderazgo de equipos remotos. Ya eso, valga la publicidad. María. Bueno, ya trabajamos con él. ¿Cuál es tu visión acerca de esta pregunta que surgió acerca del seguimiento de las reuniones uno a uno, de cómo cuidar esa relación personal entre jefa o jefe y colaboradora? Bueno, yo creo que las reuniones one-on-one o uno a uno son una herramienta fundamental porque obligan al mando a tener una disciplina y a obligarse a dedicar tiempo a sus reportes directos, que de otra forma, digamos que se hace de manera muy desorganizada, que uno se interrumpe a otro y no se le dedica un tiempo de atención semanal al empleado en cuestión. Esa, digamos, disciplina obligatoria que nosotros incluso lo hemos metido como parte de los objetivos de los mandos, que tengan que cumplir ese proceso, porque es verdad que al principio cuesta introducir en tu día a día un tiempo específico que no es para hacer un trabajo concreto, sino que es para escuchar y para entender en qué está pues esa persona, en qué está trabajando, qué preocupaciones tiene, y no necesariamente se sigue una agenda de trabajo concreta, porque a veces se habla pues, de su situación personal o de los problemas que ve o de cómo percibe los cambios, y otras veces sí sirve para hacer un seguimiento concreto de objetivos o de resultados, pero no ese es el único objetivo. El objetivo es reforzar la comunicación entre los mandos y los equipos, y ese refuerzo de comunicación al final sirve para que ese tiempo que inviertes lo ganas porque estás al día de los problemas de tu equipo y porque puedes aportar soluciones, y también porque te obligas a hacer un seguimiento organizado. Entonces, yo creo que es una herramienta muy útil que ya teníamos antes de que tuviéramos que ir todos a teletrabajar, pero que ya en teletrabajo, en mi opinión, se convierte en algo esencial. Y no queda más que dedicarle tiempo, ¿eh? O sea, Si me permitís, y hay que dedicar tiempo. ¿Me permitís? Voy a girar la pregunta porque habéis preguntado ¿y cómo hacemos para? Como si fuera un problema. Y yo me gustaría hacer la pregunta es ¿en qué nos ha beneficiado toda esta situación para mejorar eso? Porque para mí, personalmente, la relación one-to-one con todos mis empleados es muchísimo mejor. Porque he visto sus casas, he visto los hijos de la mayoría de ellos, el gato pasea por delante de ellos. Tenemos unas conversaciones diferentes, tenemos conversaciones asíncronas. ¿Qué quiere decir? A través del Teams mandan una pregunta y yo la respondo al cabo de media hora o durante una reunión. En lugar de bloquear una reunión de media hora en la que probablemente llegas pues, cansado o lo que sea, tienes una conversación que puede... Obviamente también guardas momentos para hablar en modo síncrono, pero puedes mantener una conversación durante todo el día. Puedes ver lo que ha quedado escrito. O sea, es que creo que es muy positivo. A mí me ha permitido establecer una relación no solo con mis reportes directos, sino que incluso con otra gente, porque quizás el hecho de hacerlo en remoto permite que no sea tan violento, con gente que es más tímida. Yo he visto un montón de cosas positivas, quizás después al volver a la oficina ha estrechado un montón de elementos y poder saber si realmente ha sido positivo, pero yo no lo plantearía como una pregunta negativa, sino al revés. ¿En qué nos ha beneficiado todo esto para las relaciones one-to-one? ¿Y cuáles son las oportunidades que surgen en la relación con el colaborador para que se enriquezca a través del one-to-one? Y tengo una última pregunta porque creo que vamos muy justitos de tiempo. La voy a lanzar y el que quiera que la pille al vuelo. A veces se nos presentan colectivos que son resistentes, cuando no reacios. ¿Qué sugerencias nos dais o les dais a los participantes para trabajar con ese tipo de colectivos que presentan una resistencia a veces frontal
a los esfuerzos de cambio que la transformación digital impone o implica. ¿Me dejas? Yo te diría dos cosas aquí. Una, como he dicho al principio, no hay que imponer, hay que poner a disposición. O sea, yo creo que hay que poner a disposición todos los medios para que la gente tenga las posibilidades de aprender cosas nuevas y que todo el mundo sepa que todos los esfuerzos están hechos para que ellos puedan aprender cosas nuevas. Eso uno. Segundo, la presión, yo creo que tus peers hace bastante en que si otros están aprendiendo y están haciendo otras cosas, eso te puede dar a ti incentivos para hacerlo. Y tercero, características que creo que ha sido María que las ha mencionado, que son fundamentales. En este proceso, como líderes, en esta pandemia, la transformación digital, en cualquier momento, la comunicación, la cercanía, compartir, colaborar, estar presente, estar ahí, yo creo que esos son 3 elementos que pueden ayudar. Siempre hay los que te quieren, bueno, los que al final de todo eso no lo quieren hacer, pues ya está, pero que no dejes de intentarlo, ¿no? Totalmente. ¿Alguien quiere participar con esta reflexión final? Una última, ya que tenemos el tiempo. Oye, ¿cuál es el papel de la alta dirección? A nivel de la ejemplaridad que tienen que dar a la hora de la transformación digital y de las personas dentro de ese proceso de transformación digital. Jordi. Bueno, yo creo, y lo he dicho yo al principio, yo creo que la transformación digital es un tema estratégico, por tanto es un tema de toda la organización, pero es un tema de la alta dirección, es un tema de comité de dirección, de consejo de administración. O sea, la transformación digital no es un tema de mecanizar cosas o digitalizar cosas y ya está. Es un cambio de cultura, es un cambio de organización, es una nueva estrategia de clientes, una nueva estrategia. Por tanto, es clave. La respuesta sería, José Luis, es clave. Es no solo como ejemplo, sino como orientación de negocio, orientación estratégica. Es el nuevo mantra, por decirlo así, de la compañía, ¿no? Conjuntamente con otros, que seguramente, ¿no? Si ahora entrásemos en ámbitos de sostenibilidad o cuáles serían los drivers de futuro de cualquier corporación. Pero la transformación digital seguro y, por tanto, está en la punta de la estrategia de la compañía y, por tanto, lo ha de liderar la alta dirección de la compañía. De acuerdo. Oye, yo le voy a pasar el control ahora a Enrique, no sin antes darles de verdad mis más sinceras gracias y mis más sinceras enhorabuena por el excelente mesa redonda que hemos bordado hoy. Y las felicitaciones están llegando. Muchas me llegan a mí como si yo fuese el protagonista, cuando deberían llegar a ustedes, que son los que realmente han hecho el trabajo. Enrique, todos los controles. Muchas gracias. Pues primero muchas gracias a todos porque de verdad habéis hecho un esfuerzo de síntesis estupendo para contarnos qué era lo que buscábamos, casos muy particulares que en mayor o menor medida creo que sí se pueden aplicar en la mayoría de las empresas, de los participantes que estemos viendo. Como resumen general, creo que ha quedado una idea que es bastante buena. Es, primero, que hay modelos diferentes, habéis sido muy creativos, diferentes empresas a la hora de enfocarlo. Casos como el de, por ejemplo, el de Bidigital para reducirse un poco, casos como el de Welling para crecer precisamente, y luego tenemos empresas del sector tecnológico que avanzan súper rápido. Cuando habéis dicho, o sea, llevamos cerca de 12 años aproximadamente, 11-12 años con el smartphone y ya no nos acordamos lo que pasaba antes, que nos ha recordado los maletines de 30 kilos de peso con papeles. O me acuerdo aquí, pues Telefónica antes de Movistar, que era, pues, en fin, unas habilidades con gente muy, muy funcionaria, entre comillas, vamos a decir. Mi familia es de funcionarios, así que no quiero meterme con ellos. Pero que se puedan hacer las cosas de otra manera, que se puede acompañar, como ha dicho Pilar, con mucho cariño al empleado, que se pueden tener prácticas, como ocurre con la empresa de Violeta, teniendo en cuenta muchos colectivos que traen diversidad. Y esta es la parte que comentaba antes con Pilar, que metiendo otra serie de colectivos ganas en riqueza, ganas en visión de producto, en experiencia de cliente, igualmente en experiencia de empleado. Así que entre esto y los ejemplos puntuales que hemos puesto, creo que el objetivo está más que cumplido.
Vamos a tener la grabación prácticamente ya online y creo que a partir del lunes tendremos en las redes el resumen, porque es interesante con los casos que habéis puesto, de manera que en fin, los participantes, estará puesto en las redes sociales, puedan tener los ejemplos y los datos que habéis aportado. Y nada más, que pronto tendremos otra y que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho y por la información que habéis aportado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias.